Bueno, la pregunta que hicimos, ¿qué músico compuso el tema Los libros de la buena memoria? La respuesta correcta, Luis Alberto Spinetta. El tema forma parte de uno de los discos de Invisible, la mítica banda liderada justamente por Spinetta. Dos de los álbumes que grabó con esa banda están incluidos en la lista de los 100 mejores discos de la historia del rock argentino por la revista Rolling Stone. Seguimos recorriendo este programa en donde estamos hablando de las bibliotecas, de los libros, de los insectos que se comen los libros. Y recién yo le preguntaba en el corte a María Cecilia si no solamente se comen el papel, las hojas, sino también las tapas, que son más duras. Sí. Y le entran también. También. No le hacen asco a nada, ¿eh? No. Y te pregunto esto porque vamos a hablar de encuadernación. Tenemos aquí algunos ejemplos y para eso tenemos una invitada especial. ¿De quién se trata, Caro? María Sol Révora. Es diseñadora en encuadernación, dicta cursos de especialización en Argentina, Estados Unidos, México, Guatemala, Brasil e Inglaterra, especializada en criterios de conservación y formada con reconocidos encuadernadores de Nueva York y París. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Estábamos hablando recién de esos bichos que se morfan todos. ¿Te ha pasado de que se coman alguna... que lo has visto? Sí, vi muchos ejemplos. Cuidado. Por suerte no me pasó que se comieran mis libros o libros que yo tenga en el estudio, pero vi muchos y restauré muchos. Quiero que hablemos de encuadernación. Sé que Sí. tenemos algunos ejemplos. Ahora nos vamos a mover hacia allí para poder verlo mientras charlamos. Pero me gustaría que me cuentes, ya por lo menos de arranque. Bueno, ha ido cambiando la manera de encuadernar históricamente. Sí. Yo te quiero preguntar, porque ahora vamos a meternos en toda la historia, pero te quiero preguntar, ¿cuándo aparece, por ejemplo, la solapita y la contratapa y escribir en la contratapa? ¿Hay algún momento específico donde eso aparece en la encuadernación? La solapita. No, digo, viste que vos abrís el libro y tenés para adentro el autor, esa solapita interna y escribir en la contratapa, digamos, porque al principio no se escribía en la parte de atrás. La verdad que eso corresponde por ahí más al mundo de la edición, Sí. porque al encuadernador le llega el libro ya El preparado, material. listo para encuadernar, y la encuadernación viene a proteger el libro. Sobre lo que tiene que ver en la historia de la impresión, Bueno, vamos adelante. No sabría indicarte. Vamos adelante porque quiero que me muestres y que me Bueno. lo hagas con ejemplo. Vos, por favor, al medio. Bueno, Yo voy de este lado. Voy a dejarme todas estas cositas por acá. Bueno, acá tenemos ejemplos de diferentes momentos. sí. ¿Por dónde arrancamos? Mira, estas son maquetas Sí. para poder mostrarles un poco el recorrido de la historia, aunque no tengo mucho. ¿Qué año más o menos esto? Siglo IV. Siglo IV. Bien. El primer tipo de códice que aparece, hojas de papiro, Ujú. un refuerzo que acá está en cuero que se hacía en pergamino, el hilo se hacía en pergamino, las tapas se cubrían en cuero y el cartón, que es esto que se ve gris, se hacía en pergamino, Bien. en papiro. Después, más adelante, empieza a haber... Madera. Claro, porque los libros empiezan a tener más volumen, aparecen los cuadernillos para formar el códice y esto era pergamino y el pergamino es muy blando y actúa rápidamente a la humedad, es reactivo. Entonces, si no tenía un soporte fuerte como la madera y un cierre de metal, Claro. se doblaban todos los libros. Y aparecían en general apilados en las bibliotecas, se los guardaba así porque todavía no estaba el concepto del libro parado. Ujú. Esto es una maqueta también de cómo eran las costuras antiguas, eran cuerdas y el hilo los iba enrollando y generaba volumen. Lo cosían. Claro, iba todo cosido. Sí. Y esto se lo llamó nervio, por lo menos en el idioma español, ¿no? Y el cuero se pegaba sobre el lomo, y estos se llamaban nervios naturales. Las tapas más adelante empezaron a hacer en cartón. Esto es maqueta, no responde estéticamente claro. a ningún periodo. Pero para ejemplificarlo. Claro. Y la ¿Y apertura... cuándo aparece el cuero como material para...? Desde el comienzo, ¿Sí? desde el ¿También? comienzo, sí. Se Es usaba más o cuero. menos paralelo, digamos. Sí, el cuero se empezó a usar desde el Simultáneamente. comienzo, claro. Sí, era un material que estaba a la mano. De diferentes animales se usaban, pero en general después se usó mucho la cabra y la vaca. Y a medida que va pasando el tiempo, Sí. aparece esta estructura, que es una estructura más rígida, y los nervios son falsos. Claro, ya esto no era necesario, digo, lo hacen como para Claro. recordarlo como era anteriormente. Claro, se busca la belleza estética Sí. en la encuadernación más que la preservación del libro.
ya hablando casi del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Cuando a medida que van pasando los años, lo que pasa es que con la encuadernación empieza a perder un poquito el criterio de preservación del libro para pasar a tener una estética en la biblioteca, porque la biblioteca pasó a ser un símbolo de categoría social. Entonces empezaron a tener mucha decoración las tapas, se buscaba algo muy lindo, estético dentro de la biblioteca, y a medida que los años fueron pasando, se fue empezando a tener consecuencias sobre la estética del libro, sobre la conservación, la estética de la encuadernación sobre la conservación del libro. Perfecto. Aparece el criterio de conservación aplicado también en las bibliotecas, y a partir de eso surgen un montón de cosas. Esto está libre de bichitos, ¿eh? No hay insectos, María Rita, te quiero decir. Acá hay uno comido por... Bueno, no está comido, está más roto que otra cosa en realidad. Ah, bueno. No está comido, no está comido, no lo cuidaron bien. Comido. Claro. Por favor. Bueno. Pasó el tiempo sobre él. Vamos a seguir viendo esto que es muy interesante, pero obviamente lo charlamos y es inevitable hablar de Gutenberg, de la aparición del invento de la imprenta en 1450. Tenemos un informe y seguimos aquí. La invención de la imprenta con caracteres móviles en el año 1450 es uno de los grandes hitos de la historia de la cultura. Su invención se la debemos al alemán Johannes Gutenberg, quien inauguró la industria editorial en Occidente con la Biblia de 1455. Si bien los principios de la imprenta ya eran utilizados con anterioridad, el gran aporte de Gutenberg fue perfeccionar estas técnicas hasta conseguir un procedimiento tipográfico que permaneció casi sin cambios hasta principios del siglo XX. Lo que hizo Gutenberg fue fabricar moldes de fundición capaces de reproducir tipos metálicos suficientemente regulares como para permitir la composición de textos. Fue esta invención la que dio origen al libro moderno. La posibilidad de realizar libros a gran escala facilitó el acceso de un mayor número de personas en todo el mundo al saber escrito. De esta forma, la escritura fue sustituyendo a la tradición oral como forma para transmitir conocimientos. Seguimos con María Sol hablando de la encuadernación. Recién me estabas mostrando algunos de los ejemplares. ¿Qué más tenemos así como novedoso, como algo diferente? Bueno, es lindo por ahí hablar de lo que tiene que ver con la colección particular, ¿no? La biblioteca pública, que es otro mundo y juegan otras cosas, porque no importan un montón de criterios que tienen que ver con la conservación del ejemplar en el estado en el cual se le encontró. Y dentro del mundo de la bibliofilia aparecen los libros editados para colección, que son ejemplares numerados. En realidad, en general, son ediciones de pocos ejemplares, pueden ser de 20 a 100, 200, pero son muy poquitos. Generalmente llevan ilustraciones originales, como este libro, que tiene una aguafuerte original. Este libro fue editado acá en Argentina hace ya algunos cuantos años, y la bibliofilia de a poquito acaba no desapareciendo, pero en este tipo de libros se va disminuyendo. Pero de todos modos, a nivel internacional hay todo un movimiento de encuadernación para libros de colección. Lo que sucede es que el coleccionista compra el libro de esta forma, que se le dice en rama, y busca al encuadernador que más le gusta y le pide que le haga una encuadernación única para ese ejemplar. Se personaliza el libro de alguna manera, entonces, lo elige. ¿Y hay muchos encuadernadores en nuestro país? Hay mucha gente interesada en la encuadernación, que es algo muy bueno, porque hace que la encuadernación se mantenga en movimiento, se mantenga despierta. Yo cuando empecé hace 20 años había un grupo reducido y muy poquita gente haciendo encuadernación con una serie de trabajos por ahí más cerrada, digamos, en cantidad de opciones. Eran pocos los modelos que se conocían, por decirlo de alguna forma. Yo viajé mucho para poder aprender, y a lo largo de todos estos 20 años, por distintas cosas, cada vez hay más gente haciendo encuadernación, aprendiendo, hay gente enseñando, y eso hace que tenga mucho movimiento. Falta que a lo mejor los coleccionistas activen para que la rueda circule completa, ¿no? Está muy bien. Porque... Bueno, hablabas de viajar. Los libros también pueden viajar, y más allá de una cuestión individual, se crearon ya hace muchísimo tiempo bibliotecas móviles. Vamos a ver el informe. Mucho antes de la creación de los ebooks, que permiten el acceso a un gran catálogo y sin necesidad de moverse, existieron las bibliotecas móviles. Se cree que la primera aparición fue en Warrington, Inglaterra, hacia mediados del siglo XIX.
Este primer modelo de biblioteca móvil consistía en llevar libros en un carro que era tirado por caballos. Este medio permitía acercar ejemplares a los pueblos. A medida que evolucionó la tecnología de transporte y con el abaratamiento de los automotores, los caballos y otros animales de carga fueron reemplazados por vehículos a motor. El formato traspasó fronteras y ya a principios del siglo XX se puso en marcha el primer servicio de biblioteca móvil en Estados Unidos. Luego fueron expandiéndose a lo largo del mundo y llegaron a países tan disímiles como Irán, Alemania o Indonesia. En Estados Unidos, el pico de popularidad de la biblioteca móvil fue hacia mediados del siglo XX, cuando éstas integraban la vida cotidiana. Si bien es una idea que por costos, practicidad y evolución tecnológica ha ido entrando en desuso, lo cierto es que todavía funcionan varias alrededor de todo el mundo. En Argentina y en los Países Bajos, en España y en Inglaterra, todavía quedan muchas instituciones e incluso organismos oficiales que acercan libros a los rincones más remotos del planeta.